Bien, buenos días. Vamos a ver, parece el micrófono activado ahí. Buenos días. Quiero confirmar que me escuchen, por favor. En esta parte, ustedes pueden hablar activando su micrófono o en la parte del chat. Ya, ok. Bien. Gracias por estar presentes en esta clase. Disculpen por lo del día de ayer, no pude asistir porque tuve un compromiso acerca de algunas actividades que yo les comentaba en su momento a ustedes, de tema de una empresa, y entonces tuve que ir a hacer una presentación, ¿ya? Pero aprovechando la ventaja que tenemos, que ya ustedes tienen la experiencia del ciclo académico anterior, en el cual nosotros nos conectamos, creo que 3, 4 veces, y entonces ustedes ya se familiarizaron. Ahí disculpan si se me meten sonido, estoy tratando de estar lo más aislado posible, pero como siempre, estoy en mi casa y como siempre pasa una barata, algo así, vendiendo, y se puede filtrar. Pero bien, pues, esta clase, antes de iniciar como tal, como siempre, ya saben que está siendo grabada, ¿ya? Yo ahorita voy a empezar a compartir pantalla. O sea, a partir de ahorita ustedes van a ver mi pantalla. Vamos a darle compartir. ¿Ya? Está presentando tu pantalla, dice. Ya saben que la vista esa que ustedes ven como que se le van varios cuadritos, si es que la logran apreciar, es por el sistema. Bueno, les comento, tengo activado el WhatsApp por cualquier cosa que tengan problemas, ¿verdad?, de alguna conexión. Aparte de eso, pues, está la ventana de chat, ¿ya? Para que ustedes puedan escribir sus comentarios o preguntas, ¿verdad? Y si logran apreciar, como estoy compartiendo pantalla, ya está siendo grabada esta clase, ¿ya? Ahí vamos grabando, ¿ya? Para que luego quede evidencia total acerca de lo que nosotros realizamos, pues, el día de hoy. Solo algunas aclaraciones. En días anteriores, en la clase anterior, creo que les comenté que les iba a indicar cuál iba a ser el día de que van a tener prueba, que iban a hacer trabajo y todo eso. Pero debido a que yo, pues, ayer no tuvimos clase física, entonces decidí que lo mejor es que correr esa prueba que iba a ser la próxima semana, porque no sería justo, ¿ya? No es lo mismo una clase en línea que una clase, pues, en física. Así que no se preocupen por eso. En cuanto a la tarea, siempre y cuando, ¿verdad?, ustedes tengan mis firmas, van a tener puntaje. Así que el próximo miércoles yo voy a revisar esa tarea, la que quedó pendiente. Junto, la que les voy a dejar hoy, es una tarea, como les dije al inicio de clase, teórica, porque estamos iniciando las primeras unidades. Ahora, ¿qué es lo que pasa en relación a la plataforma? Hoy, más temprano, otro grupo de clase me comunicaba, su versión creo que en la tarde, el mismo grupo de ustedes, pero en la tarde, me comunicaban que ya algunos tenían acceso a la plataforma y algunos enviaron la foto de la firma, ¿ya? Porque no todos tienen acceso. Entonces, si yo codifico la entrega con una fecha tope y los que no tienen acceso, y si tienen acceso días después de esa fecha, más bien no van a poder subirla. Entonces, para evitar eso, mejor siempre mantengan la evidencia de mi firma, ¿ya? Y cuando ya todo el mundo tenga acceso, va subiendo, pues, su tarea. No significa que porque no tengas acceso ahorita, entonces va a perder el puntaje. No, sino que si yo la enllavo, la tarea y todo eso, entonces los que no tienen acceso todavía no la van a poder entregar. Entonces el sistema se puede enllavar y entonces no va a haber reporte de nota ahí. Entonces lo mejor es como trabajamos en el ciclo anterior.
O sea, en base a las firmas, ¿ya? El miércoles revisamos eso. Bien. Entonces, ya saben que la presencia en esta clase, como es una condición diferente a la clase física, yo la valoro pues mucho en el sentido de que veo pues que tienen la disposición de estar presentes. Entiendo que algunos están presentes en un solo lugar, hay varias personas conectadas, ¿ya? Y entonces ahí se puede. Tengo aquí, quiero ver que están diciendo tu cámara y micrófono están bloqueados. Ah, sí, es que solicitando unirse. A ver, quiero ver quién me envió esto. Bueno, sé que no tengo registrado esos números. Esto es tu cámara y micrófono, ¿está? Le tenés que dar, tienen que darle donde está el botón rojo y ahí la activa. Ya, le voy a escribir a esta persona para que no tengan por darle clic y unos botones rojos. Porque evidentemente él no va a permitir ni la cámara ni el sonido. Ya. Entonces, vamos a iniciar. A ver, yo voy aquí. Voy a dejar de estar presentando. Vamos a ver, de tener la presentación. Ahí y voy a volver a mi cámara. Necesito que me confirmen algo. Ahorita ustedes me están viendo a mí, ¿verdad? Aló. Claro que sí. Entonces, pero me están viendo a mí, o sea, ahorita estoy saliéndole yo en la pantalla. ¿Ya? Bien, entonces me voy a levantar ahorita porque les quiero enseñar algo. Como mi pizarra no es tan grande, ¿verdad? Entonces, aquí más o menos. Yo sé que no la van a ver bien porque estoy con la cámara de la compu, ¿ya? Y no es lo mismo con la otra cámara que me grabo. Pero aquí yo quise hacer pues la formalidad pues de la clase. Ya saben que es crédito convencional y no convencional. Sería la reposición del día de ayer, del 23 de enero, hoy 24 de enero del 2019, la unidad número 1, generalidad del crédito, y hoy me interesa ver la clasificación del crédito. ¿Ya? Ya en una primera clase les di algunos conceptos fundamentales: crédito bancario, crédito de instituciones financieras no bancarias, pero ahora vamos a ver lo de la clasificación del crédito. Esta clasificación del crédito, yo sé que ustedes tal vez la logran ver pero de lado, ¿verdad? Hay varios tipos de clasificación, pero la base sería la clasificación según la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Ya, entonces, la Super da un tipo de clasificación general. Es una especie de guía, es decir, no es obligatoria esta clasificación, sino que es una especie de guía. Y entonces la Super lo clasifica en crédito de consumo, crédito hipotecario, crédito microcrédito y el crédito comercial. ¿Ya? Entonces, en los documentos que yo les envié al grupo, ¿ya? Ahora voy a volver a compartir mi pantalla, ¿ya? En los documentos que les envié están en PDF, ¿verdad? Entonces, uno de esos documentos, quiero ver, volverme para acá, ahí estoy compartiendo. Uno de esos documentos es esto que ustedes ven ahorita en pantalla. Resolución número CD. Esto es CD, significa consejo directivo. ¿De qué cosa? Consejo directivo de la CIBOIF, Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Esto de 547, 1, un guión y todo eso son códigos especiales, de la Superintendencia de Bancos. ¿Ya? Esos corresponden a, quiero ver, bueno, estamos 11, ¿ya?
corresponden, como les decía, al número de sesión, y ahí después ustedes ven agosto 20, 2008. Entonces, esto se llama norma sobre gestión de riesgo crediticio. ¿Qué es la norma sobre gestión de riesgo crediticio? Su nombre lo indica. Entonces, como les comenté, como esto va a quedar grabado, no tienen necesidad ahorita de estar copiando pues y todo eso cuando esté hablando. Nada más que solo escucho que se me mete un sonido ahí, pero no sé cuál es. Quiero ver. Está silenciado. Es que escucho un sonido ahí, pero no sé quién es. Les pido que cierren los micrófonos, por favor, para que no se nos metan el sonido ambiente. ¿Ya? Ahí estamos bien. Sí, es que yo veo aquí en la grabación cuando es mi sonido. ¿Ya? Entonces, el riesgo crediticio, esto es importante. Este concepto después lo pueden anotar cuando vean el video, ¿verdad? Para que no se compliquen ahorita. El riesgo crediticio no es nada más que la posibilidad de impago, es decir, que no te paguen en tiempo y forma el crédito, ¿ya? ¿Cómo sabes que no te están pagando en tiempo y forma el crédito? Es muy sencillo. Cada vez que se genera un crédito, ya sea por industria bancaria o industria comercial o por financieras, se genera un contrato de crédito, que es la formalidad legal. Ahora, ese contrato de crédito contiene, por ejemplo, las fechas específicas en las cuales se van a pagar, ¿ya? Las cuotas del crédito o en las cuales se va a ejecutar el pago de las cuotas, ¿ya? Entonces, si al banco o a la casa comercial no se le paga en esas fechas, ahí se habla de riesgo crediticio. Y el riesgo crediticio toda la vida existe. ¿Por qué toda la vida existe? Es sencillo. Recuerden que toda operación financiera tiene un riesgo, ¿ya? Porque simplemente te están dando una cantidad de dinero, ¿ya? A vos, al cliente, ¿ya? Y ese cliente tal vez no pueda cumplir en tiempo y forma con la cuota o con la fecha, ya sea por razones externas, o sea, no le pasa algo, queda desempleado, se enferma, ¿ya? Y a veces también por razones propias, internas, en el sentido que hay gente que no paga, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? La Superintendencia de Bancos de Nicaragua tiene un consejo directivo que está formado por el superintendente, el vice superintendente, un representante del Banco Central y un representante de todas las instituciones bancarias. Entonces, ese consejo elabora las normas y la principal norma es esta de riesgo crediticio. ¿Qué sucede en esta norma? En esta norma van a encontrar algunos conceptos importantes, como que es un activo de riesgo, ¿ya? Y entonces aquí dice, se entenderán como activos de riesgo todas las operaciones de cartera de crédito y contingentes. Es decir, aunque el banco tenga muy buenos clientes, es decir, clientes que nunca hayan sido morosos, siempre esa cartera de crédito es una cartera en riesgo, es un activo de riesgo, ¿ya? Porque es colocar dinero en manos de otra persona, ¿ya? Que corrige la posibilidad o existe la posibilidad que no te pague en tiempo y forma, ¿ya? Ahora, también está el concepto de días en mora, ¿ya? Y algunos otros conceptos, ¿verdad? Más genéricos como dólares, endeudamiento total, que es una institución financiera. Lo que les decía, se refiere a los bancos, sociedades financieras y compañías de seguro. Es decir, todas son financieras. Pero recuerden que la diferenciación de una financiera o una microfinanciera
es que ella, su nombre técnico es sociedades financieras, ¿ya? Lo que pasa es que en nuestro, digamos así, en nuestro lenguaje popular, ¿ya? Nosotros solo le llamamos financieras, pero en realidad son sociedades financieras. Está la clasificación de la cartera, que es lo que nos interesa. Está aquí es un cobro en crédito judicial. Está cuál es la ley general de banco, el riesgo cambiario crediticio, ¿verdad? Y aquí está lo que les decía yo, posibilidad de afrontar pérdidas derivadas del incumplimiento de los deudores en el pago de las obligaciones. Cada vez que un deudor no paga en tiempo y forma o cae en mora, eso genera una pérdida a la institución. Es cierto que tienen reservas, es cierto que tienen, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Provisiones, ¿ya? Pero estas provisiones casualmente, cada vez que se ejecutan, es dinero que el banco no está ocupando para realizar sus operaciones, sino que simplemente ahí lo tiene reservado. ¿Para qué? Para el caso de impago, el caso que no le paguen a la institución. ¿Ya? Entonces, si seguimos avanzando en esta norma, y es lo que me interesa, llegamos a la agrupación para la clasificación de cartera de créditos. Entonces, la superintendencia da una clasificación estándar. Es una guía. Entonces, la super habla de créditos de consumo, habla de crédito hipotecario, habla de microcrédito y también habla de créditos comerciales. Esa sería la clasificación que recomienda la Superintendencia de Banco. Vamos a explicarla. El crédito de consumo dice que son todos los créditos otorgados a personas naturales a financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de obligaciones y servicios personales, cuya principal fuente sean los ingresos provenientes de salarios, consultoría, alquileres, jubilaciones, inversiones. Entonces, un crédito de consumo siempre va a ser categorizado en ese nivel, siempre y cuando sea gestionado a través de una persona natural. Es decir, si una persona natural, las personas naturales, entiéndanse que somos todos nosotros o todas las figuras que tienen derechos económicos, nosotros tenemos derechos económicos, pero que no somos empresa, ¿ya? Sino que nuestras fuentes de ingresos fundamentales son los salarios, vía trabajo, alguna consultoría, alguna jubilación, alguna remesa familiar, ¿ya? Cuando cumple ese requisito, es un crédito de consumo. Luego están los créditos hipotecarios para vivienda. Este es más fácil de comprender porque son todos los créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, construcción, reparación, remodelación, ampliación y mejoramiento de viviendas, ¿ya? Con garantía hipotecaria. Evidentemente esto es cuando queda prendado o pignorada, que le llaman los bancos también, una propiedad en concepto de garantía, ¿ya? Ahora vienen los microcréditos. ¿Qué es lo que considera como microcrédito la Superintendencia de Bancos? ¿O qué es lo que esta institución maneja? Dice lo siguiente: los créditos otorgados en todo el sistema financiero en moneda nacional o extranjera hasta por el equivalente de $10,000. Cuando nos dicen hasta por el equivalente, esto significa que estamos hablando de una cantidad que sea menor o igual de los $10,000. ¿Ya? Y dice aquí también a personas con negocios propios establecidos de pequeña escala y que será devuelto con el producto de las ventas de bienes o servicios del mismo. Es decir, te clasifica que dentro de ese nivel de $10,000 son negocios de pequeña escala, es decir, son negocios cuyas ventas pues podemos tomarle la relación de los impuestos. Ustedes que ya vieron contabilidad 1, contabilidad 2, creo que contabilidad 3,
¿ya? Entonces yo podría hacer una pregunta ahorita para aterrizarlo a esto y relacionarlo con otras clases, ¿ya? Alguien de los presentes me puede decir cuándo es que vos pasás de cuota fija. Recordemos que la cuota fija es cuando vos tenés un pequeño negocio y pagas un monto establecido sin independencia de las ventas, pero también hay un nivel donde ya pasas de cuota fija y pasas a la categoría empresarial normal, que son las tasas de impuestos. Entonces, alguien de los que está en la clase ahorita me podría decir si manejan el dato de cuánto es el monto en ventas para poder pasar de cuota fija a las tasas de impuesto normal que conocemos. ¿Manejan ese dato? Aló, a ver, chicos, cuando ustedes aplican, por ejemplo, la tasa de impuesto del 30%, ¿cuál es la condición principal para poder aplicar esa tasa? Chicos, eso está en la ley de concertación tributaria, en contabilidad. ¿Me están escuchando? A ver, quiero escuchar. Si alguien dice ahí, Chris, bueno, sí, me están escuchando, pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el indicador en relación a las ventas para saber si sos cuota fija o puedes pasar a otro régimen ya, al régimen común? No lo manejan. O sea, cuando ustedes hacen los ejercicios de contabilidad y de finanzas, por ejemplo, calculan un impuesto sobre la renta. Pero ese impuesto sobre la renta no se calcula al aire, o sea, lo ideal es tener una referencia, ¿ya? A ver, ¿alguien ahí? ¿No manejan ese dato? Es importante manejar este dato porque lamentablemente en muchos ejercicios de contabilidad a todo le aplicamos 30% y no es así. No sé, ustedes creo, porque alguien me hizo una consulta de su grupo, el ciclo académico anterior, creo que ya dieron derecho laboral. ¿Ya vieron derecho laboral? O derecho de empresa, algo así, no sé, pues yo no recuerdo eso. A ver, no sé pues cómo está en el pensum, si es como derecho laboral o derecho de empresa o derecho mercantil. ¿Ya? Pero recuerden que, por ejemplo, profe, no lo hemos visto. ¿Ya? Pero creo que hicieron algo de jubilaciones y todo eso, ¿ya? O bueno, o tal vez confundiendo yo con otro grupo. A ver, pero tal vez ustedes ya lo han escuchado, el tema del impuesto sobre la renta, IR. El IR, casos de indemnización, sí. Entonces, en esos casos de indemnización, calcularon INS, IR, vacaciones, nada, 13º mes. Entonces, en el caso del IR, ¿se acuerdan que era una tablita? Es una tabla progresiva según los salarios de las personas. Entonces, así como hay una tabla progresiva para salarios de las personas naturales, hay una tabla progresiva del IR para las empresas, de impuestos sobre la renta. Lo que sucede es que nosotros nos hemos acostumbrado a manejar 30% del IR y se acabó. Ya sacamos el impuesto sobre la renta. Pero no. Entonces, ¿cuál es la referencia fundamental también para pasar de cuota fija al régimen común, ordinario, digamos, de las empresas? Bueno, la condición principal viene siendo 12 millones de córdobas. Si una empresa vende más de 12 millones de córdobas al año, o si su estado de resultados refleja una venta mayor de 12 millones de córdobas al año, entonces esta empresa ya no es considerada cuota fija y pasa al otro régimen. Y luego
hay una escala de 12 a 20, de 20 a 25, por ejemplo, así sucesivamente. Creo que el tope son 100, ¿ya? Donde te establecen 20, 25%, 30%. Yo se las voy a buscar y se las voy a compartir para que ustedes lo manejen, ¿ya? Lo que sucede es que cuando nosotros hacemos ejercicios de contabilidad, evidentemente a veces no ocupamos cifras tan grandes, ¿ya? Ocupamos de miles para reducir pues los espacios y los tiempos. Y entonces, a veces no se ven esas cifras de millones, pero sí, lo más adecuado es saber cuánto vende una empresa para poder aplicar su impuesto, ¿ya? Y entonces, cuando nosotros vemos aquí, en la parte de aquí de microcrédito, dice que son propios de pequeña escala. Entonces, esto estamos refiriéndonos a negocios que están ubicados en el rubro de cuota fija, ¿ya? Lo que pasa, lamentablemente, pues, y es alguna de las cosas que la DGI tiene que hacer más hincapié, es que hay muchas empresas que están registradas como cuota fija, pero venden millonadas, ¿ya? Y no hacen el traslado, porque evidentemente al hacer el traslado a la tributación común, acuérdense que entre más vendas, entre más ganes, más impuestos vas a pagar. Y en cuota fija no, pues porque es un monto establecido. Y bueno, después del microcrédito aparecen los créditos comerciales. ¿Qué son los créditos comerciales? Son todo lo contrario del microcrédito. Son créditos otorgados en moneda nacional o extranjera por montos mayores al equivalente de $10,000. Y ojo, a personas naturales o jurídicas orientadas a financiar los sectores de la economía. Entonces, aquí es donde entra otra subclasificación del crédito. El crédito comercial se puede dividir en créditos industriales, agropecuario, turístico o de turismo, comercio, exportación, minería, construcción, comunicaciones, servicios y todas aquellas obligaciones de naturaleza comercial del deudor. En otras palabras, el crédito comercial se subdivide en los sectores económicos del país. Y entonces ahí es cuando en las noticias a veces ustedes escuchan hablar de crédito agrícola, el crédito ganadero, el crédito dirigido a la industria, el crédito dirigido al comercio, perdón, las pequeñas empresas de turismo que buscan crédito. Entonces, siempre y cuando superen los $10,000, eso se convierte en un crédito comercial, ¿ya? Entonces, es ahí donde esto sirve de guía y se entiende que más de $10,000 son créditos comerciales, pero a la vez que son comerciales son industriales, por ejemplo. A la vez que son comerciales son agropecuarios, ¿ya? Y más adelante, si ustedes siguen leyendo, dicen que son de la pequeña y mediana empresa, pyme. Porque recuerden que además de la pyme o de las pymes, están las microempresas, ¿ya? Nosotros casi siempre lo más popular es las pymes, pero también nos olvidamos que hay otra industria que son las microempresas. Y aparte de la microempresa, ¿ya? Después de las micro, vienen las empresas personales, digamos. ¿Y qué son las empresas personales? Las empresas personales vienen siendo, como les diría yo, vienen siendo las empresas que son administradas de forma, ya, esas, casi siempre las personales son las familiares y más cuando están iniciando las pulperías, a veces el mismo que te atiende es el dueño, ¿ya? El mismo hace la administración. Ahora, ejemplos de créditos comerciales. Y aquí tal vez concuerda con algunas cosas que han visto en otras clases. Los préstamos, los descuentos, las aceptaciones, los sobregiros, las garantías, cartas de crédito,
anticipo de documentos de exportación, letras de cambio, factoring o factoraje, leasing o arrendamiento financiero, deudores de venta, todas aquellas obligaciones de naturaleza comercial del deudor. ¿Ya? Entonces, a mí lo que quiero que se quede grabado de la clasificación que te dice la Superintendencia de Bancos, que es el artículo número 5, es que es una guía, no es obligatorio, no es de estricto cumplimiento esta clasificación. Recuerden, y se lo repito, el nombre de este documento se llama Norma sobre gestión de riesgo crediticio. Al ser norma, es una guía, o sea, es un comportamiento mínimo esperado, no es una ley. Porque cualquiera me puede decir, profesor, pero yo cuando entro a la página web de los bancos no encuentro esa clasificación así, crédito de consumo hipotecario. Tal vez el hipotecario sí sale, ¿ya? Pero no encuentro nada de microcrédito, crédito comercial, así como usted ha explicado. No lo vas a encontrar así porque es una guía, es decir, es una referencia que le da la super a los bancos, que más o menos así se debería agrupar una cartera de crédito. ¿Ya? Porque ustedes entran a la página web de los bancos y lo que van a encontrar es crédito, por ejemplo, puede ser que encuentren crédito ganadero, industrial, comercial, crédito de vehículo. Por ejemplo, ¿quién me puede decir? ¿Y dónde están las tarjetas de créditos aquí? Porque las tarjetas de crédito son una fuente de financiación, nada más que se basa en dinero electrónico, ¿ya? No en dinero físico. Entonces, ¿qué sucede? Dependiendo del monto de la línea de crédito de la tarjeta como tal, es ahí donde va a estar ubicado si es microcrédito o un crédito comercial. Nosotros avanzamos en este documento, pero antes de avanzar en este documento, ¿ya? Me voy a devolver, vamos a buscarlo aquí, creo que lo tengo abierto, al otro documento que le envié. El otro documento que les envié es la ley 561. Es la ley general de bancos. Ay, disculpen. En las clases de organización y gestión bancaria 1 y 2, bueno, me sale esto, dice, alguien me escribió aquí, a ver, quiero ver, pero yo creo que solo el modelo Z se va a escribir la función. Espérenme, dice, tu micrófono está bloqueado. Sí, es que tiene que darle clic. Volvemos. Entonces, en las clases de organización y gestión bancaria 1 y 2, esta ley se repite varias veces porque este es el libro prácticamente, como yo lo he comentado aquí en estas clases y en la mayoría de clases de las carreras que se den en banca y finanzas o gestión bancaria, casi no hay un libro específico como tal. ¿Por qué no hay un libro específico como tal? No lo hay porque es una literatura muy técnica, ¿ya? Y entonces, es una literatura que se basa en leyes y normas. Entonces, al final, un libro de banca y finanzas o gestión bancaria sería prácticamente juntar todo el marco legal bancario. ¿Y para qué? Si no ocupamos toda la ley, si no ocupamos ciertos artículos de vital relevancia. Entonces, estos artículos que los voy a comentar en estos momentos vienen siendo aquellos que se ocupan con mayor relevancia en todo momento, ¿ya? Entonces, yo me voy a volver aquí porque siento que se está metiendo un sonido, pero no sé. Escucho así, ¿ya? Me están escuchando, ¿verdad? Profe, ¿y cuánto es que paga una empresa mientras está en monto fijo? Ah, bueno, aquí tengo una pregunta, no la había visto. Dice aquí, dice, profe, ¿cuánto es que paga una empresa mientras sea de monto fijo? Bien, también hay categorías. O sea, dentro de la misma cuota fija hay categorías. Porque no es lo mismo una pulper. A ver,
no sé si ustedes han escuchado, los economistas hablan mucho de algo que se llama economía informal, que en Nicaragua hay mucha informalidad. ¿Qué es eso, informalidad? Sucede que la informalidad es cuando vos como empresario, ¿ya? No estás registrado en todas las instituciones oficiales de registro de tipo gubernamental. ¿Para qué? Para poder operar en el país. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo específicamente a ciertos lugares que tal vez ustedes lo conocen y son lugares porque son los lugares más importantes de registro. Por ejemplo, el registro de la propiedad, el registro en la DGI, Dirección General de Ingresos, el registro en el INS, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Entonces, ¿qué sucede? Hay empresas que no se registran ahí y están operando y están vendiendo. No se registran por una razón. No se registran porque evidentemente al estar registrado estás en una base de datos en la cual vos pasas a ser contribuyente. ¿Ya? Recuerden que la DGI es la institución oficial que gestiona los pagos de los impuestos. Y el INS, aunque no sea, y eso ahorita lo estamos explicando, y el INS, aunque no sea algo de impuesto directamente, pero básicamente las empresas lo ven como un impuesto, lo de la seguridad social. Entonces, hay que pagarlo si está registrado. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Según las estadísticas, más del 60% de las empresas nicaragüenses están en la informalidad. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué existe esto? Es que la informalidad está en las empresas de servicio. ¿Ya? Y recordemos que la economía nicaragüense se basa mucho en empresas de servicio. Y las empresas de servicio son las que tienen mayor movilidad en la economía, son las que generan más. Es decir, la empresa de servicio más técnicas son los bancos. Y hay que ver lo que mueve un banco, pues, en la economía y todo eso. Claro está que estos bancos están totalmente legalizados. La informalidad se ve, hay una estadística, entre más pequeña es una empresa, más informal probablemente es. Entre más grande es la empresa, más desarrollada, más conocida, es una empresa formal. ¿Por qué? Porque irónicamente las empresas informales, ¿ya?, tienen menos posibilidades de obtener crédito en la industria financiera. Las empresas formales tienen más posibilidad de obtener dinero en crédito en las empresas financieras. ¿Pero por qué? Porque ni un banco te va a dar dinero si vos no le presentas todo formal, todo bonito, ¿ya?, todo en forma. ¿Ya? Si se lo va a dar a que lo presente. Entonces, que eso es fraude, esto está fuera de la ley. Lo que pasa es que es parte de la libertad, digamos, económica, que cada quien puede poner su negocio. ¿Ya? Evidentemente, el hecho está que te descubran, pues, o sea, ¿ya?, porque hay empresas que han pasado años sin pagar impuestos en la informalidad, felices ellos, ¿ya?, pero en algún momento lo iban a descubrir. ¿No? Y también la informalidad es porque sos pequeño, o sea, eh, vivís con una contabilidad de ingresos y egresos, se acabó, porque la formalidad también es llevar contabilidad, aunque déjenme decirles, justamente ayer que no pude llegar a dar clase, nos sorprendió unas estadísticas, ¿ya?, que lo que anduve haciendo, que aún las empresas grandes, teniendo un departamento de contabilidad, aún esas empresas grandes tienen alguna deficiencia, tienen algunos baches con contadores de año. Ahora, ¿es evadir impuestos? Esto sería algo de moralidad y es algo subjetivo, porque si vos no estás, escuchen bien, si vos no estás registrado en la entidad oficial que cobra impuestos o gestiona impuestos, no estás bajo su ley. Al estar no registrado, no estás bajo su ley. Y al no estar bajo su ley, no estás bajo su jurisprudencia legal. Entonces, no puedes ser sujeto de las leyes
de algo a lo cual vos no perteneces. ¿Ya? Y entonces ahí se agarran y dicen, no es evadir impuestos. Porque evadir impuestos es cuando no pagas estando registrado, ¿ya? Y formando parte de una ley, de un marco legal. ¿Ya? Es por eso que, por ejemplo, el caso yo, pues, ahí me disculpan que ocupe muchas cosas de fútbol, pero los ejemplos más enigmáticos y más y principales de evasión de impuestos y que ustedes como jóvenes lo manejan porque ustedes ven fútbol, ¿ya? Les estoy hablando del caso de los dos futbolistas más famosos de esta era, Cristiano Ronaldo y Messi. A ellos se les imputó el delito de impuestos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos no pagaron en tiempo y forma cuando tenían que hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Sí, cuando no pagas en tiempo y forma, a vos te multan, ¿ya? Y entonces viene Cristiano Ronaldo y lo multaron y pagó esa multa, pues. Evidentemente la multa es superior a lo que deberían de haber pagado si hay 19, dice Cristiano debe o debía 19 millones de euros, ¿ya? Y esos 19 millones de euros probablemente no todo es por el pago de impuestos que tienen que hacer, porque miren, esa es otra cosa. Estadísticamente, en Europa es más difícil evadir impuestos que inclusive en Estados Unidos. En Estados Unidos es más fácil todavía. ¿Por qué? Porque en Europa no es tan fácil, ¿ya? Se agarran rapidito. Acuérdense que ellos tienen el acuerdo de la Unión Europea, pero al estar en ese acuerdo de la Unión Europea, ellos tienen diferentes legislaciones fiscales. Los impuestos que se pagan en Italia no son los mismos que se pagan en España, ni en Alemania, ¿ya? Y al ser diferentes, el marco legal es más restrictivo. El marco legal es más sólido, ¿ya? Y entonces lo te detectan más rápido. En el caso de Messi, pues es que también está el tema de los papeles de Panamá, el paper de Panamá, y también que debían resultados, ¿ya? Es decir, ellos reportaban, digamos, 200 millones, porque recuerden que los futbolistas en Europa, nosotros le decimos Cristiano, le decimos Messi, ¿ya? Pero los futbolistas son marcas en Europa, ¿ya? Es decir, son empresas. Entonces, cuando registran 200, 500 millones de ganancia, que mucha de esa ganancia viene por los contratos de publicidad y los derechos de, ¿cómo se llama esto? Derechos de imagen, eso. Los derechos de imagen, ¿ya? Entonces, ellos ganaban 500, Messi ganaba 500, poner un ejemplo, y reportaba al fisco de España, o tal vez, no sé cómo se llama en España, pongámosle la DGI de España, pues, ¿ya? Reportaba la DGI de España, no 500, reportaba 200. ¿Y los 300 qué se hicieron? Y entonces esos 300 se desviaban a Panamá. Y entonces por ahí viene todo el rollo, pues, pero como son figuras públicas y esos tipos de delitos tienen lugar a fianza y arreglos, entonces pagaron una cantidad determinada de dinero, ¿ya? Y salieron, pues, creo que deben de cumplir un trabajo social, pues, y todo eso, pues, ¿ya? Entonces, la cuestión es que ellos evadieron impuestos. Entonces, para cerrar esta parte, lamentablemente, pues, la economía se basa en la informalidad, ¿ya? Se basa en informalidad porque inclusive los trámites para irte a registrar, perdés tiempo, tenés que hacer una inversión de dinero y hay muchas empresas que dicen, ¿y para qué me voy a registrar? ¿Por qué las empresas se registran? Bueno, la causa más sencilla que puedo decir yo, que por qué te tenés que registrar, por qué tenés que tener formal, por qué una empresa tiene que estar totalmente legal, es porque a la hora de un conflicto, a la hora de una problemática, vos tenés todos tus documentos en forma y tenés mayores posibilidades
de ganar un conflicto, ¿ya? Porque es sencillo. Imagínense en un pleito de una indemnización a un trabajador, que ustedes lo que vieron, y es una empresa informal, y este trabajador en su liquidación no tiene ni una prestación social, ninguna prestación laboral, ¿qué sucede? Él se va a ir a quejar, y acuérdense que hay empresas que la cierran hasta por eso, porque acuérdense que si no paga las prestaciones sociales, el Ministerio del Trabajo puede hacer una supervisión y puede hasta el cierre de la empresa, ¿ya? A la hora de un pleito legal con otra empresa, va a llevar la de ganar aquella empresa que esté formal, aquella empresa que esté registrada en ADGI, en ADGA, todo eso. Porque una empresa que no esté registrada en esas instituciones, ¿qué le van a decir? Y, pero si uno existe, bueno, está registrado en ninguna parte. Y van a tener toda la razón, porque si no está registrado, ¿cómo vas a demostrarlo? ¿Ya? Pero ¿por qué existe la informalidad? Existe porque es más fácil para el empleador no pagar todos los impuestos y todo eso, ¿ya? Pero se debería hacer una matriz de transformación a la formalidad, ¿ya? Que le da más nivel y estatus a la economía como tal, pues, porque en otros países siempre hay empresas informales, o sea, a ver, empresas informales, el ejemplo más sencillo que les puedo dar son hasta las fritangas. Hay muchas fritangas que venden y todo eso, pero, o sea, pones, como decimos aquí, ponemos el caramanchel, ¿ya? Y empezamos a vender y se acabó, ¿ya? Pero claro que algunos dicen, es que cuando sea un poco más grande, cuando tenga más años ya establecido, cuando tenga mayores ingresos yo me voy a registrar y todo eso, pues. Pero a veces queda ahí, pues, y nunca lo hacen, ¿ya? Entonces, no es que es legal y partimos de eso, pues que si vos no estás registrado, no estás bajo esas leyes, ¿ya? Y además, si existiera una prohibición explícita, directa, la economía, o sea, hay muchas empresas que dejarían de funcionar por el hecho de estar informales, pues. Y al final es parte del dinamismo, pues, económico, porque en todas partes del mundo hay empresas informales, ¿ya? ¿Ya? Porque aquí tal vez es 30%, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay empresas que pagan hasta 50% de impuestos sobre la renta, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿y por qué pagan tanto? ¿Ya? Es que acuérdense el tamaño también. Es decir, una empresa norteamericana no tiene el volumen, para ponerle más sencillo, Walmart tiene un volumen de venta y de ingreso que si lo comparamos con los Pali, el Pali se queda chiquito, ¿ya? Entonces hay tasas de impuestos más altas en otros países, ¿ya? O a veces también hacen lo que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump ocupó la estrategia de bajar impuestos. Y entonces muchas empresas norteamericanas que estaban especialmente en México, ¿ya? Decidieron devolverse a Estados Unidos porque pagan menos impuestos, ¿ya? Y acuérdense que el estar en otro país no es solamente pagar el impuesto que te cobra el país, sino que también implica un traslado de maquinaria, de personal. Y entonces estas empresas norteamericanas se devolvieron a Estados Unidos porque Donald Trump bajó los impuestos. Y claro, ellos más atractivo. Recuerden que el tema de los impuestos y el tema de las prestaciones sociales en inversiones extranjeras es algo fundamental, porque el inversionista se va donde aparte de tener estabilidad, también le sea atractivo los impuestos y también le sea atractivo el tema del seguro social, porque como les comenté, hay países donde se cobran más impuestos que otros, ¿ya? Entonces, yo les voy a buscarle la ley esa que les comenté, la ley de concertación tributaria, y les voy a mandar un pantallazo, una captura de pantalla, ¿ya? De la tabla que les comenté del IR. Porque nosotros, pues, yo cuando doy contabilidad trato de ocupar cifras grandes, pues,
o sea, no ocupo miles, ocupo millones para demostrar cómo es que se pagan los impuestos, o sea, porque no todas pagan 30. Y recuerden también, no, los bancos, nosotros que estamos hablando de bancos, de financieras, los bancos y las financieras no pagan 30%, así como una empresa comercial, ¿ya? Sino que ellos lo van pagando de forma diferida. ¿Por qué? Porque acuérdense que el banco y la financiera depende de los intereses y tienen el riesgo de crédito, tienen el riesgo de mora. Entonces, ellos le dan ciertas concesiones. Y acuérdense que los bancos existen, lo que les comentaba la vez pasada, también como un medio de transporte que está autorizado por el Banco Central, porque el Banco Central, si imagínense que el Banco Central quisiera atender toda la demanda diaria de los bancos. A ver, si las sucursales bancarias están hasta la pata a veces, están llenísimas, dan la vuelta en multicentro, ¿ya? Ahora imagínense toda esa gente en el Banco Central, sería más lento, todo. Entonces por eso los bancos se le dan ciertas concesiones, porque básicamente son vehículos a través del cual el dinero se mueve, ¿ya? Y también recuerden que los bancos cumplen otra función, la financiera. Ellos también captan dinero, ya sea a través de depósitos o los créditos, los pagos de intereses, y le dan de baja a todo aquel dinero, ¿ya? Sí, es que lo que pasa es que Banpro, miren, Banpro es el banco número uno en casi todos los rubros, ¿ya? Ustedes que ya vieron Finanzas Corporativa 1, recuerdan que hay, y bueno, lo que yo les voy a explicar el próximo miércoles, hay indicadores de liquidez, rentabilidad, deuda y rotación, ¿verdad? Pues los bancos y las financieras también tienen esos indicadores, nada más que con algunas variaciones, porque por ejemplo, un banco o una financiera no tiene inventario para la venta. Tienen inventario, llevan su inventario, por ejemplo, de cuántos escritorios hay, cuando también, por ejemplo, cuántas computadoras hay. Inclusive hay un inventario en los bancos que se llama el inventario de las tarjetas de crédito, que es el registro de todas las tarjetas de crédito que tiene el banco, ¿ya? Entonces, tienen esas razones financieras. ¿Y qué sucede? Banpro, dentro de esas razones financieras, también tiene un indicador que se llama cobertura de mercado. Y Banpro tiene una cobertura de mercado más del 40% de todo el pastel de Nicaragua. Entonces, ¿qué sucede? 40% de todo el mercado, por eso es que Banpro casi siempre está lleno, pues, o sea. Y la otra estrategia que ellos hacen también, no sé si la han notado en las sucursales, es que ellos no siempre están operando todas las cajas, pero casi siempre está operando la mayoría de cajas. Y entonces ellos juegan por volumen, ¿ya? Ellos dan esa impresión de estar llenos siempre porque eso también te atrae más clientes. Además, Banpro, pues lo importante de Banpro es que es miembro de un grupo financiero regional que es el Promérica, ¿ya? Y tal vez aquí no es tan popular, pues, pero en América Latina el grupo Promérica viene siendo el tercer puesto prácticamente, o sea, a nivel regional de América Latina, recordemos, y los que ven fútbol saben de lo que les voy a hablar, está el Banco Santander y después del Banco Santander está el Banco BBVA, ¿ya? Y después de eso viene el Promérica a nivel latinoamericano. Es decir, estamos hablando del tercer peso pesado a nivel de toda América Latina. No es cualquier gato, pues. Y entonces, por eso es que Banpro, además Banpro, para mí Banpro tiene sucursales, son sucursales un poco espaciosas, ¿ya? Correcto, sí, que fueron, y eso en España. En América Latina patrocinan el fútbol también, en América Latina prácticamente ya tienen las dos versiones, las europeas y América Latina. Por algo patrocinan el fútbol, porque ellos saben que genera mucho dinero el fútbol, pues. Entonces, volviendo a esto, ¿qué es lo que me interesa la ley 561? Creo que son 79 páginas. Pero ustedes dirán, ¿y 79 páginas? No me interesa eso porque
en su totalidad, porque hay cosas que en la clase anterior que les impartí y en las dos clases de organización y gestión bancaria ya se explicaron. A mí lo que me interesa es el artículo, en estos momentos, aquí está. Primero el artículo 50, que es las tasas de interés. A ver, ¿por qué el artículo 50 es importante en la Ley General de Banco? Es importante por una cosa. Ahí te dice lo siguiente. En los contratos que los bancos celebren con sus clientes, estos podrán pagar libremente las tasas de interés. ¿Qué me están diciendo? Que las tasas de interés son libre mercado. ¿Y qué es libre mercado? Es la negociación de oferta y demanda. Pero al ser libre mercado no hay tasas impuestas, que es lo mejor para una economía. Entonces, ¿qué sucede? Los bancos realmente no negocian con nosotros. Los bancos negocian con nosotros siempre y cuando seamos clientes preferenciales, acuérdense. Y podemos tomar de referencia un cliente preferencial por la misma cantidad de $10,000. Porque si vos le diste más de $10,000 o $10,000, nadie puede irte. ¿Qué pasó? A ver. Cuando esté. Aquí estoy de nuevo. ¿Ya? No sé qué había pasado, que se me había como congelado el micrófono. O yo creo que lo rocé, sí. Entonces, lo que le estaba diciendo es que la ley 561 lo que me interesa es lo siguiente. Me interesa el artículo 50, que es la tasa de interés. ¿Qué dice la tasa de interés de la ley 561? Dice que las tasas de interés se pactan libremente en Nicaragua. Bueno, no lo dice así, pues, pero dice, se pactan libremente las tasas de interés. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que es libre mercado. Pero sucede algo, ¿sí? Sucede que en la concreta, cuando vos estás negociando un crédito con un banco, vos podés negociar o entras en la negociación bancaria siempre y cuando, por ejemplo, tengas un depósito importante en el banco. Es lo que se llama cliente VIP o cliente preferencial. Como vos tenés más de $10,000, imagínense, hay gente que tiene más de $10,000, la mayoría de empresas también, ¿ya? Entonces, ahí puedes negociar, porque evidentemente cuando no tenés esa cantidad, uno no tiene margen de negociación con los bancos. Es mentira. Esa es la realidad. No se puede. O sea, porque un banco ya tiene sus políticas definidas y recuerden que si uno quisiera una tasa de interés más baja, no vas a encontrar una tasa de interés menor al 5% en la industria bancaria de crédito, ¿verdad? ¿Por qué? Recuerden, las tasas de interés llevan un elemento esencial y ese elemento esencial se llama devaluación. Y entonces, aquí vamos a preguntar algo. No sé si alguien me puede decir aquí, ¿verdad? Ya se ha hablado por el chat. ¿Cuánto es la devaluación de la moneda? ¿O cuánto se devalúa el Córdoba con respecto al dólar? Recuerden que es cuando hablamos de devaluación, ¿ya? Y en la economía nicaragüense, estamos hablando de que nuestro Córdoba se devalúa con respecto a la moneda extranjera. ¿Ya? Cuidado lo interpretan al revés. El dólar no se devalúa con respecto al Córdoba. Es solo una situación súper fantástica que nuestra economía de un salto gigante y que sabemos. Dice aquí, Berenice, 5 o 6% anual, según me han dicho. Chris, no sé, creo que el 5. A ver, es 5%. ¿Ya? ¿Por qué 5% anual? Es muy fácil, ¿ya? Si ustedes recuerdan, el ciclo anterior yo les enseñé a hacer tablas de crédito,
¿ya? Y hablábamos de dólar y de Córdoba. En este ciclo las vamos a volver a retomar esas tablas. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que ahora voy a enseñarles con devaluación de la moneda. ¿Ya? Ahí van a ver cómo es eso. ¿Qué sucede? Recuerden que en los años 80 en Nicaragua habían millones. ¿Ya? Al cambiar al cambiar la política del país, se pasó al famoso Córdoba Oro. ¿Ya? Y en algún momento los millones se volvieron a, o sea, un millón podría equivaler o era equivalente a, digamos, 20 pesos. Pues. Y entonces esos 20 pesos eran equivalentes uno por uno, o sea, un Córdoba, un dólar. Pero la economía no aguantó porque veníamos de una economía de guerra, de bloqueo, y entonces empezó a perder valor. Y también no aguantó porque al cambiar el gobierno vinieron muchos productos de extranjeros. Y esos productos extranjeros que entraban aquí al mercado venían con un precio que todavía se encarecía más cuando entraban aquí. Porque recuerden que cuando vos introduces un producto, lo más probable es que te cobren un impuesto por introducirlo. Y ese impuesto vos como comerciante se los trasladás al precio. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Hubo un momento que la economía ya no comprabas lo mismo otra vez. Y entonces, allá por 1997, en tiempo de Arnoldo Alemán, se introdujo el concepto de la devaluación de la moneda. ¿Ya? Y desde entonces, o sea, ya llevamos casi 20, 22 años, ¿ya? Ha sido 5% la devaluación de la moneda. Cada año nuestro Córdoba pierde 5% de valor con respecto al dólar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tomamos como moneda ancla al dólar? Cuando digo moneda ancla, me estoy refiriendo a la moneda a la cual pues todos los precios hacen referencia. En ese momento se tomó el dólar porque en ese momento ya habían indicios, ya se había salido el euro, pero todavía no estaba tan desarrollado como antes. Pero mejor que tomamos el dólar, porque si hubiéramos tomado el euro, no fuera 5%, fuera más, ¿ya? Fuera más, porque acuérdense que el euro está por encima del dólar, y entonces al estar por encima del dólar, va a estar mucho más por encima del Córdoba, ¿ya? Entonces, nadie lo ha cambiado, esos 5% de evaluación solo puede cambiar vía asamblea, porque es una ley de orden constitucional. Sí, rango constitucional, o sea, requiere la mayoría absoluta de los votos de los diputados, ¿ya? Nadie lo ha cambiado por dos razones sencillas. Bajarlo a 4% o a 3%, por ejemplo, sería arriesgarnos económicamente porque sería que la economía dé un salto gigante. O sea, y que se vea ese salto, pues, pero todavía no podemos hacer eso. Y nadie lo ha subido, porque si lo suben, significa que más devaluado o más devaluada está nuestra moneda con respecto al dólar. Entonces, ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué en otros países? Y esta es la razón de por qué en otros países como México, Colombia, se hablen de miles de pesos, ¿ya? O empiecen a hablar de cantidades altas, yo 8, empiezan a hablar de 500 pesos para arriba, ¿ah? No empiezan a hablar de 10 pesos, 20 pesos, así como nosotros. Lo que pasa es que ellos no tienen devaluación de la moneda, así como nosotros 5%. Su devaluación de la moneda es volátil, o sea, no está encadenada a un porcentaje, es libre. Según el economista Néstor Avendaño, si se lo han visto, últimamente sale mucho en televisión, él dice que si Nicaragua fuera un tipo de cambio libre, así como el de Costa Rica, el de México o Colombia, ya anduviéramos como un dólar equivalente a 20.000 pesos, córdobas. Pero al ser libre también las cosas como que se estabilizan los precios. Por eso algunos economistas dicen que debería de liberarse el tipo de cambio, ¿ya? Pero también es un riesgo porque ayudaría mucho a la especulación.
porque entonces hablaríamos de precios bien altos. Entonces, por eso es que se ha establecido pues esa devaluación de la moneda. Entonces, ¿qué pasa? Las tasas de interés tienen 5% de la devaluación de la moneda. No vas a encontrar ni una tasa de crédito menor del 5%. ¿Ya? ¿Qué sucede? Por ejemplo, un caso de una amiga que yo tengo que se fue a estudiar a Taiwán. Dice que ella está asustada allá en Taiwán, que ella fue becada y como becada tuvo derecho a una pasantía a una institución bancaria y ella estaba asustada. Dice que cuando estuvo en el banco, que allá en Taiwán hay créditos de vehículos al 1% anual. Pero ¿qué sucede? Dice que solo en la ciudad de Taiwán, en el casco más urbano, hay más de 5 millones de personas viviendo. O sea, el casco más urbano de Taiwán es prácticamente toda Nicaragua. ¿Ya? Y entonces hay tanta gente que hay tanta demanda de crédito. Y además de haber tanta demanda de crédito, hay más instituciones de crédito que de las que hay aquí en Nicaragua. Y entonces eso hace que el crédito sea más barato, 1% dice. ¿Ya? Y además recuerden que Taiwán pues está en una zona asiática, es parte de la zona asiática donde se producen la mayoría de cosas que nosotros consumimos y todos los productos. Y eso hace que las cosas sean un poco más baratas también en cuanto al crédito. Y que la demanda es brutal, o sea, y que también hay cultura de pago. La gente paga a tiempo, en tiempo y forma. No como aquí, pues que en algunos casos, ustedes saben, pues ya hemos hablado que la ley no permite que te echen preso, sino que te ejecutan la garantía, pero mucha gente se agarra de eso para no pagar. ¿Ya? Entonces, en realidad este artículo 50, a mi apreciación, está bien que aparezca en la ley, que diga que son libremente se pactan las tasas de interés, pero al final, en la concreta, en la vida real, esto no es tan común. Luego vienen los intereses moratorios. Los intereses moratorios en Nicaragua, recuerden, dice la ley, en las obligaciones crediticias en situación de mora a favor de los bancos, estos podrán cobrar adicional a la tasa de interés corriente una tasa de interés moratoria que no exceda el 50%. En otras palabras, si tu tasa de interés corriente de un crédito es 10% y caes en mora, a vos te pueden cobrar 10%, a vos te pueden cobrar 5%. Máximo, te pueden cobrar menos. Pero evidentemente los bancos, agarrados de la ley, se van al máximo, ¿ya? ¿Y qué sucede también? Sucede que el interés moratorio es por día. Recuerden eso. Y es ahí la trampa, y es ahí donde mucha gente se equivoca y cree que el interés moratorio le aplican ya por digamos que por los ciclos de pago. Si vos pagas cada mes, por ejemplo, tu crédito, y vos decís, es que de todas maneras duran un mes y así, ya, y solo me van a cobrar lo que pasó. No, recuerden que los bancos no perdonan nada. Los bancos vienen y te clavan el interés moratorio, ya. Otra cosa que me interesa es el artículo 53, que son las operaciones de los bancos. Me interesan algunos numerales, como por ejemplo, otorgar crédito en general, sea en moneda nacional o extranjera, y cobrarlos en la misma moneda que se otorgaron. ¿Qué está diciendo ahí la Ley General de Bancos? Está diciendo que los bancos en Nicaragua pueden otorgar créditos en todas sus categorías y tipos, pero además que lo pueden hacer en moneda nacional y moneda extranjera. Y recuerden las monedas extranjeras, que no es cualquier moneda también, pues. ¿No? El dólar, el euro, franco suizo, yen y la libra esterlina. En nuestra economía, los dos más comunes son el dólar y el dólar y el euro. Y domina pues el dólar. Otra cosa importante
ya casi vamos finalizando para cumplir el tiempo, la clase, ¿verdad? Otra cosa importante de las operaciones de los bancos es el numeral número 6. Dice, emitir o administrar medios de pago tales como tarjeta de crédito, tarjeta de débito y cheques de viajero. ¿Por qué es tan directa este tipo de operación que hacen los bancos? Porque recuerden que las tarjetas, especialmente las tarjetas de crédito, ya son medios especiales de línea crediticia de los bancos, pero además a lo largo de la historia, desde que iniciaron, recuerden que las tarjetas de crédito iniciaron ahí por los años 40 en Estados Unidos, siendo un club, o sea, era un club de gente con dinero y era una especie de cooperativa. Ellos mismos daban unos fondos y de esos fondos ellos mismos compraban cosas, y de ahí donde nacen los Visa, Mastercard y todo eso, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Las tarjetas de crédito a lo largo de la historia se han prestado para hacer grandes fraudes y también para lavar dinero. Y entonces, por eso, en la Ley General de Banco de Nicaragua lo colocan de forma directa. Está permitido emitir tarjetas de débito y crédito, pero además, al estar en la ley, significa que tiene que estar supervisado de forma legal. Y ya para finalizar, me interesa también de la Ley General de Banco, a ver, el artículo 57, prohibiciones de los bancos. Pero algunos numerales importantes, como por ejemplo, 10. Capitalizar intereses al principal. Recuerden, en Nicaragua los intereses de toda la industria bancaria, financiera y en algunas de tipo comercial, los intereses se cobran sobre los saldos que van quedando. Perdón. Es decir, si mi deuda es de 1000 y ya pagué 500, yo o a mí me van a cobrar sobre los 500 que debo el interés. Recuerden que los únicos que cobran sobre principal original son los prestamistas bajo el método del interés flat. Y la última cláusula que me interesa, el último literal, perdón, es esta. Incluir en los contratos de préstamos cláusulas que prohíban la opción del cliente de pagar anticipadamente su crédito. Los bancos no pueden incluir ese tipo de cláusula. Claro está que a ellos no les gusta que vos pagues anticipadamente. ¿Por qué no les gusta? Porque vos al pagar anticipadamente terminas pagando menos intereses, ¿ya? Recuerden que los intereses dependen del tiempo en el cual se está ejecutando el crédito. Eso lo ven también en matemática financiera. Entre más tiempo esté siendo usado el dinero, más interés pagar. Ahora, ustedes dirán, ¿y quiénes pagan anticipadamente su crédito? Miren, lo que sucede, y tal vez ya les ha pasado a ustedes, tal vez ustedes han sacado el crédito o algún producto, tal vez sus celulares fueron sacados al crédito y tienen las cuotas. Y cuando ustedes tienen un poco más de dinero, pagan más cuotas, más principal, y así van saliendo más rápido la deuda. Pues así pasa también con un banco. Hay ciertas temporadas, y una de las temporadas más importantes de adelantar pagos crediticios o pagos de crédito son, ¿cómo se llama esto? Son los décimos tercer mes, los finales del año. ¿Por qué? Porque uno tiene un salario extra de lo que gana, y mucha gente prefiere dar prioridad a sus deudas, porque las deudas, recuerden que la deuda no es que sea mala, el crédito no es malo, sino que hay que saberlo cuándo hacer. El crédito y la deuda es buena siempre y cuando vos tengas la capacidad de pago. O sea, épocas de bonanzas. Pero si vos no tenés la capacidad de pago y estás viviendo una época, digamos así, de vaca flaca, ahí sí la deuda es mala. Pero no es que sea mala todo el tiempo, porque todos necesitamos de financiamiento. Es lo que siempre les he dicho, que hasta los pelas, que son los pelas, tienen financiamiento externo. Y ellos que tienen bastante capital como para no tener que prestar, pero lo prestan, ¿ya? Bien, ahora quiero verificar algo, si vamos llegando, ya quedan unos segundos para completar el tiempo.
de la clase. Bien, chicos, yo les agradezco que hayan estado, ¿verdad? Yo tengo que aplicar el mismo tiempo pues que dura la clase, o sea, no me puedo porque tal vez tienen otros compromisos. Recuerden, el próximo miércoles ustedes me enseñan la tarea que quedó pendiente, que no pude revisar o firmar ayer. ¿Cuál es la tarea de este encuentro? Ya, ahorita en el chat yo también lo voy a escribir para que quede evidencia ahí, y también lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Ya, la vez pasada le había pedido los requisitos para cualquier tipo de crédito en Nicaragua. Ya, ahora lo que les voy a pedir es lo siguiente: siempre a manera de investigación, esto voy a escribirlo, y siempre en su cuaderno, recuerden que es nuestra alternativa en el caso que algunos no aparezcan en la plataforma, ¿verdad? Van a investigar el siguiente concepto: bancos de segundo piso y el sistema de financiamiento del FMI y Banco Mundial. Entonces, la tarea número 2, cuando ustedes entren a la plataforma, ¿verdad? Cuando tengan acceso, van a ver que mis tareas, recuerden que la plataforma ahora es mixta, pero mixta no, compartida. Es decir, ahí van a encontrar todas las clases en un solo espacio. Entonces, mis clases con ustedes son convencionales, entonces ustedes son la clase número 5, ¿ya? Entonces, todas mis tareas y todos mis elementos están como clase número 5, el nombre de la clase, crédito convencional y no convencional. Entonces, cuando ya tengan acceso, ustedes le toman foto a la firma, ¿ya? Y la suben, ¿ya? ¿Qué pasa si alguno no tiene acceso? Mientras tenga mi firma, vale punto. La investigación, y esto lo encuentran como tarea 1, tarea 2. Yo le pongo así: tarea 1, tarea 2, tarea 3. La tarea 2 es investigación, bancos de segundo piso y el sistema de financiamiento del FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial. Porque así como los bancos, o así como nosotros vamos a los bancos a pedir financiamiento, ellos también van a otros lugares a pedir financiamiento, ¿ya? Entonces, yo también voy a enviar esto al grupo de WhatsApp, ¿ya? Esa sería la tarea número 2, igual en su cuadernito, por favor. No se preocupen, este miércoles no hay prueba, porque no puedo hacer prueba porque no estuve presencial. Lo que sí va a haber prueba, ya para que se vayan programando, ¿verdad? Una prueba individual corta va a ser el miércoles, a ver, el próximo es 30, sería 6. Miércoles 6 de febrero va a haber una prueba individual corta, básicamente un control de lectura, un control de lo que... Profe, ¿qué significa FMI? Bueno, entonces vamos a repetir aquí. El primero, fondo, a ver, mayúscula, Fondo Monetario Internacional. Eso es el FMI. Y BM significa Banco Mundial. ¿Ya? Ellos dos son como unos entes de financiamiento a nivel global y con cantidades pues súper grandes, y también financian, pues ahí van a ver pues, lo que ustedes investiguen. Pero hagan énfasis en eso, por favor, de bancos de segundo piso, es importante, ¿ya? Así que ahora, es lógica la pregunta, tal vez alguno va a preguntar la asistencia, profesor. Miren, como les comenté la vez pasada, el ciclo académico anterior, ahorita estamos 10, tienen que haber 11, hay 12, conmigo son 12, entonces 11, sí. Evidentemente yo sé que no todos tienen internet, no todos tienen wifi, no todos tienen equipo, algunos tienen algunas actividades que hacer porque su día es parte de su día que no van a la universidad, ¿ya? Pero debo reconocer algo, pues, o sea, porque
siempre hay que reconocer el esfuerzo de participar o estar en la clase, pues, ¿ya? O simplemente consumir este tiempo en esta actividad. Entonces, yo, como les comenté la vez pasada, valoro esto, pues, cuando estoy haciendo la calificación final, por si se necesitan algunos puntitos ahí o para motivarlos, pues. Y recuerden, pues, que cuando entren a la plataforma, si alguien entra y no ve que tiene puntaje las tareas, ¿ya? Porque tampoco le puedo poner puntaje, porque si le pongo un puntaje y lo enllavo y no hay tiempo para que alguien la suba, va a perder ese puntaje. Entonces, ustedes súbanlo y ya saben cómo trabajo yo, que al final si hacen un puntaje todo eso, ¿para qué? Para que todo el mundo pues estemos tranquilos y no tengamos problemas de que ya no me dio tiempo o la plataforma no me dejó subir, ¿qué hago, profesor? Y todo eso. Les comento, mañana yo voy a una capacitación en la plataforma, así que ahí me voy a dar cuenta de otras cositas, pues, en cuanto al uso de la plataforma. Y también, pues, voy a preguntar porque yo ya armé su grupo, pues, pero no sé, pues, tal vez todavía están emigrando, pues, los datos. Ya hay un grupo que ya está todo, un grupo de la tarde, inclusive ya subieron una tarea conmigo, ¿ya? Y a otras tareas también veo que están en otras clases, así que voy a hacer esa consultita para, y ya saben pues que esto está siendo grabado, cuando ya esté disponible como siempre, yo les aviso por el grupo de WhatsApp y también el link lo voy a pegar en la plataforma oficial de Lowpoly, como un link compartido ahí y en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan ver y después cuando tengan un tiempo pues ahí puedan y le digan a sus compañeros que no estuvieron porque como les comenté si anotaron cosas bien, si no pueden verlo después y después anotan, ya, porque tienen la ventaja que queda grabado, pues, ya, porque es parte pues de lo que sería la prueba el 6 de febrero. Así que les agradezco mucho que hayan estado presentes, ya, y les deseo pues una linda tarde pues y vayan estudiando pues para, yo sé que es hasta febrero, pero ya prácticamente febrero ya está, que es la prueba, ¿ya? Y les agradezco pues la comprensión que tuvieron el día de ayer. Yo les comuniqué ya cuando ya tuve la certeza, ya había hablado con la profesora Marvel, ¿ya? Para poder comunicarle que no iba a poder llegar, pero aquí ya lo hemos repuesto. Así que muchas gracias y pasen un buen día y les confirmo cuando ya esté habilitado el video para que lo puedan ver. Gracias.